gobierno envió el proyecto de ley de restricciones sanitarias al Congreso. Los sionistas que operan en el país continúan imponiéndole al Estado argentino lo que tienen que pensar, decir y hacer. Alberto Fernández implora ayuda en Europa respecto de la deuda externa argentina. Argentina tuvo más inflación en abril que todos los países sudamericanos juntos, sin contar a Venezuela. Un médico pide que se apruebe el uso de ibuprofeno inhalado, frena la infección pulmonar. El Estado judío se descompone y pretende arrastrar a todo el mundo a una confrontación tribal. Sionismo bíblico, la secta Chabad Lubavitch y la llegada del Mesías judío. Continúan las protestas contra el gobierno colombiano. Chile se prepara para cambiar de constitución y dejar de ser un Estado nacional. Perú coquetea con el castrochavismo. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la octava emisión de noticias nacional e internacional de TLV1, Toda la Verdad Primero. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y compartir toda nuestra programación desde www.canaltelev1.com, nuestra página web. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. El proyecto de ley de emergencia COVID-19, que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y redefine las facultades del presidente y de los gobernadores para imponer restricciones a criterio, fue enviado por el gobierno el lunes y obtuvo este miércoles dictamen de mayoría en el Senado. La iniciativa fue apoyada solo por el Frente de Todos y rechazada por la oposición. Este pérfido proyecto de ley distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo y los gobernantes, otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia, y no distingue entre zonas geográficas del país, sino que establece estrictos parámetros epidemiológicos y sanitarios conforme los cuales las jurisdicciones locales y el gobierno nacional, según las competencias de cada uno, impondrán medidas restrictivas según consideren conveniente. A su vez, se busca que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, según el caso, adopten medidas sanitarias ante la verificación de parámetros epidemiológicos y sanitarios con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario. La modificación de los parámetros para determinar la existencia de bajo, medio o alto riesgo epidemiológico y sanitario y alarma sanitaria corresponde a la cuestionada Autoridad Sanitaria Nacional, previa consulta con los corruptos ministros de Salud de la provincia y el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de la Salud. Este proyecto de ley es similar a los injustificados DNU que el gobierno supo imponer desde marzo del año pasado hasta la fecha, con catastróficos resultados para la salud y el bienestar de los argentinos, además de no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 76, que determinan las bases para la delegación legislativa por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, constituyendo también el delito previsto por el artículo 227 del Código Penal, traición a la patria, por lo que en nuestra defensa los ciudadanos argentinos debemos tener muy presente que serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona, conforme el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional.
La Cancillería que conduce Felipe Solá emitió el pasado martes un comunicado en el que dejó asentada la posición del gobierno argentino respecto del conflicto bélico que se agudizó en los últimos días entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, condenando a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles palestinos inocentes. Por ese motivo, la organización sionista argentina repudió fuertemente en un comunicado la postura de nuestro Estado nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto incurre en una serie de consideraciones que nada tienen que ver con lo que en realidad sucede, referenciando que Israel está haciendo uso desproporcionado de la fuerza y desconociendo que uno de los actores del conflicto es la organización terrorista Hamás, a la que nada le importa el derecho internacional ni la vida de civiles propios o israelíes. Instamos a la Cancillería de la República Argentina a evitar frases de ocasión y apelaciones a lugares comunes y condenar sin eufemismos al terrorismo que apunta sus misiles contra las poblaciones civiles israelíes. El Estado de Israel tiene el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos de las garras del terror que encarna el grupo islamita Hamás, respaldado, entre otros, por Irán, utilizando todos los recursos a su alcance. Por su parte, la agente sionista que opera en Argentina, Galit Ronen, dijo que ve con preocupación este comunicado de la Cancillería argentina sobre el cese del fuego en Tel Aviv y Gaza, y que el mismo no expresa la buena relación que existe entre nuestros países. Al ser consultada sobre la posibilidad de que el comunicado afecte las relaciones bilaterales, la operadora sionista señaló que está en contacto con los representantes del gobierno nacional. Hay buenos vínculos entre Israel y Argentina. Hablamos de muchas cosas y vamos a hablar de esto también. La posición de Argentina sobre el conflicto entre Israel y Palestina respeta la posición de Naciones Unidas, tuvo que salir a decir un comprometido Alberto Fernández, antes de partir a Francia para intentar retrasar un desembolso destinados a evitar el default en el FMI y el Club de París. Nosotros leímos el comunicado de la ONU y sobre su posición internacional escribimos la nuestra. Nos mantenemos alineados en el derecho internacional y si la postura de la ONU cambia, nosotros también cambiaremos para seguir sus pasos en el conflicto. Así tuvo que exculparse el pusilánime Felipe Solá ante el irrespetuoso e insolente atropello sionista a la soberanía de la nación argentina. Alberto Fernández se encontró con Emmanuel Macron a pocas horas de cerrar un probable acuerdo de refinanciación de la deuda externa con el Club de París. El resultado geopolítico de este encuentro puede implicar que Argentina no tenga que desembolsar más de 2.000 millones de dólares antes que concluya mayo. Esta gira relámpago tiene como objetivo fundamental explicar a sus aliados europeos la necesidad de refinanciar la deuda externa de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. En ese marco, Fernández extendió su estadía en Europa, por la que regresará el sábado al país. El objetivo es concertar un encuentro con Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional. Con esta gira, Argentina tiene la posibilidad de retrasar un desembolso de casi 7.000 millones de dólares destinados a evitar el default en el FMI y el Club de París. Esos 7.000 millones de dólares de deuda externa con vencimientos previstos en mayo con el Club de París y septiembre y diciembre con el FMI no existen en las arcas del Banco Central y la posibilidad de refinanciar su pago implicaría un alivio en las cuentas públicas durante el desastroso desempeño del gobierno nacional durante la crisis que atraviesa nuestro país. La intención del gobierno es conseguir una prórroga del vencimiento, una decisión que también impactaría en el diálogo que mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Queremos que la Argentina alcance un acuerdo con el FMI, planteó Macron, durante la declaración conjunta realizada con Fernández, acompañados por el canciller Felipe Solá y por el agente del Fondo Monetario Internacional para Argentina, Martín Guzmán, intentando transmitir hermandad entre los gobiernos de Macron y Fernández. Pero un detalle colorido de la reunión expuso el condicionamiento que padece el gobierno argentino y recordó el verdadero motivo de la situación económica del país. Macron le regaló a Fernández un libro de la autora judía Simone Veil, abogada, política y feminista francesa, superviviente del Holocausto, como no, que murió en 2017 en París. Al frente del Ministerio de Sanidad en el gobierno de Valéry Giscard d'Estaing, promulgó la ley llamada Ley Veil,
ley por la que se despenalizó el aborto en Francia. El libro se llama Una vida y tiene una dedicatoria especial para mi amigo Alberto, que cumplió su promesa de otorgar a los argentinos el derecho al aborto consiguiendo una votación histórica el 30 de diciembre del 2020. Felicitaciones, un abrazo. Una vez más, la Argentina registró la segunda inflación más alta en América Latina. En abril, el dato de la inflación local que oficialmente difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, rondó el 4%, según las primeras estimaciones que se manejan en el equipo económico. De este modo, la inflación en la Argentina solo quedó debajo de la de Venezuela, cuyo último registro es el 16,1% de marzo y que vive bajo un régimen de hiperinflación desde hace 4 años. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estimó que este año la suba de los precios en el país que gobierna Nicolás Maduro llegará a 5.500%. Dejando al margen el excepcional caso venezolano, las cifras del costo de vida de marzo indican que el 4,3% registrado por la Argentina es superior a la suma de los incrementos del resto de los países sudamericanos, entre los cuales Paraguay tuvo deflación con un índice del 0,1%. La Argentina, con el 4,3% estimado por el estudio EcoGo, acumuló una suma del 43,5% en el último año y los consultores privados proyectan que terminará entre el 45 y el 50% en diciembre próximo. Desde septiembre, el médico Gustavo Villar insiste con la eficacia del ibuprofeno inhalado en pacientes enfermos de coronavirus, y así se lo hizo saber a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, para que habilite su uso en plena crisis sanitaria. Mientras tanto, atiende gratuitamente a cientos de personas mediante estas nebulizaciones en la Fundación Respirar. Llevo más de 100 pacientes tratados, todos con muy buenos resultados y sin daño pulmonar. Si bien no evita la infección pulmonar, la termina frenando, aclaró. La cantidad de nebulizaciones se van adaptando de acuerdo a la gravedad del paciente. Ya hay más de 10.000 personas que recibieron el uso del ibuprofeno compasivo, incluso hay gobernadores que lo aprueban, agregó. En cuanto a la eficacia del producto, contó: es un hecho que funciona, y si lo autorizamos, el mundo va a mirar a Argentina, y completó: antes que se muera, no puede ser peor para un paciente que lo nebulicen. Por otra parte, se refirió a los proyectos que se están llevando adelante para suministrar este medicamento. Lo hacen, entre otros motivos, para atender a los pacientes en sus domicilios, y esto es favorable para que no se saturen los hospitales. Por otra parte, se refirió a las contraindicaciones que puede causar su uso. Son dos, como pueden ser las alergias o que los aerosoles terminen desparramando el virus y contagiando a otras personas. Respecto del respaldo de la comunidad médica, explicó: es muy dispar, hay médicos que se guían únicamente por la revista científica The Lancet y lo ven como una posibilidad, pero no como algo real. No podemos esperar a terminar los estudios de fase 2 mientras la gente no tiene respuestas en los centros de salud. Finalmente, hizo mención al abanico de la franja etaria que atendió. Hemos tenido desde pacientes jóvenes hasta mayores de 90 años. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Las bombas han vuelto a caer una noche más sobre la franja palestina de Gaza. Las fuerzas militares de ocupación israelíes siguen intensificando sus ataques con supuesto armamento bélico quirúrgico que no distingue muy bien a miembros de Hamas de niños palestinos inocentes. Los bombardeos ya han dejado al menos 67 muertos, entre ellos 17 niños y cerca de 400 heridos. Hamas hizo lo propio, lanzando durante la noche más de un centenar de cohetes sobre Israel, cuya mayoría fueron interceptados en aire por el sistema de seguridad israelí.
Un niño murió en Sderot y 5 personas resultaron heridas cerca de Tel Aviv. Al mismo tiempo, la autoridad israelí intenta controlar los disturbios internos que militantes del supremacismo judío sionista de extrema derecha comenzaron en diferentes localidades, dando pie a enfrentamientos con la policía y con grupos judíos árabes israelíes, autóctonos o descendientes que se quedaron tras la creación del artificial Estado de Israel en 1948 y que tienen una fuerte identidad palestina. Hemos perdido totalmente el control, señaló el alcalde Yair Revivo de la ciudad israelí de población mixta árabe-judía de Lod, a 15 kilómetros de Tel Aviv. La guerra civil ha estallado en Lod y hemos perdido totalmente el control. En un tiempo récord, estos enfrentamientos han empezado a parecerse a la devastadora guerra de 50 días del año 2014. Cabe recordar que esta violencia israelí sobre el pueblo palestino se desató en las últimas semanas de abril, cuando unos 300 colonos israelíes de la extrema derecha sionista, dirigida por Leava, un grupo supremacista judío contra el mestizaje, cuyos miembros agredieron físicamente a palestinos sospechosos de salir con mujeres judías y cuyo líder, Ben-Tzvi Gopstein, expresó su apoyo a la quema de iglesias y mezquitas, marcharon hacia la puerta de Damasco en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén, gritando muerte a los árabes y fuera a los árabes, en medio del mes sagrado musulmán del Ramadán. Los palestinos que intentaban llegar a la mezquita de Al-Aqsa para celebrar su fiesta sagrada fueron brutalmente reprimidos por la policía de ocupación israelí, en una clara provocación hacia la población árabe musulmana de Jerusalén, para la que el Ramadán está conectado directamente con esta mezquita que se encuentra en Jerusalén Este, en una parte de los territorios palestinos reconocidos internacionalmente y que han sido ocupados por el ejército israelí desde 1967. Imagina que alguien viene y te echa de tu casa. Luego afirma que esa casa es suya. ¿Lo aceptarías? Bueno, esto es lo que sucede con los palestinos todos los días, provocado por el Estado ilegítimo de Israel. Aunque mantiene un componente místico, siguiendo la tradición hasídica, la secta judía Chabad Lubavitch, fundada en el siglo XVIII en Rusia, sigue teniendo como principal actividad difundir las normas ortodoxas de la halajá entre judíos poco practicantes y de rejudaizar las poblaciones asimiladas a un entorno poco ortodoxo, además de proclamar la pronta llegada del Mesías judío. Tras la muerte de su fundador, Shneur Zalman, en 1812, el cargo de rabino fue asumido por su nieto y estuvo hasta 1994 en manos de sus descendientes, todos pertenecientes a la familia Schneerson. El último rabino o rebe, Menachem Mendel Schneerson, a veces considerado el propio Mesías por sus seguidores, murió en 1994 sin hijos. Hoy, con la sede principal de la secta en Nueva York, los emisarios del movimiento Lubavitch se encuentran en comunidades judías de todas partes del mundo, donde suelen construir yeshivas, escuelas religiosas judías, y otras instituciones sociales con un programa intermedio entre asistencia social y misión ortodoxa, apoyando abiertamente el sionismo y oponiéndose a la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados. Básicamente, la finalidad primordial de Chabad Lubavitch es la de llevar a los judíos a una práctica y estudio activo de su propia fe. El objetivo inmediato que persiguen, según ellos mismos, es el de esparcir lo más posible la santidad por toda la tierra, sin caer en el desprecio o subestimación por lo terrenal, ya que dan énfasis al hecho de que en lugar de acceder a la santidad por abandono de lo terrenal, pretenden formar una conexión con Dios elevando las cosas materiales. Esta creencia va unida a la del mesianismo, pues también creen que si el mundo alcanza el grado de santidad necesario, se acelerará la llegada del Mesías y se acabarán con los males que aquejan la tierra. בזמן שישראל לאחרונה נתפסו כמה עניינים. פתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם מצא שעדיין משיח ליבו, אז הייתה משהו עם מה ידיעתו.
עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין לבוא, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב לבוא. אתה יודע שחסידים מקפידים שכל מנויים את שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. El Rebbe Schneerson fue principal promotor de la expansión de la que el movimiento goza en la actualidad, siendo hoy en día el único movimiento judío con presencia en los 5 continentes. Fue Schneerson quien formó un sistema de emisarios conocidos como Shluchim, los cuales se encargaron de la promoción de la Chabad. El mismo Schneerson organizó y orientó a estos emisarios durante más de 40 años. La participación de Rebbe Schneerson era de una importancia tal para el movimiento que se llegó a temer seriamente que éste entrara en decadencia después de su muerte, acaecida en 1994. Sin embargo, esto no llegó a suceder. En la actualidad, el movimiento Chabad Lubavitch cuenta con 1 o más centros de cada uno de estos países, 3 estando presentes en más de 100 países. Varias zonas de la ciudad colombiana de Cali continúan bloqueadas en señal de protesta contra el gobierno de Iván Duque, escenario que se repite en otras regiones. Desde indígenas, estudiantes y hasta actores de teatro participan en la tercera jornada de paro nacional este miércoles, convocada por centrales obreras y sindicatos después de que su primera reunión del lunes pasado con el gobierno terminara sin acuerdo. Presente en la ciudad, el presidente Duque ha ofrecido al Comité Nacional de Paro establecer una mesa de diálogo para llegar a consensos. Además, anunció que la educación superior será gratuita para los estratos más desfavorecidos, abogando que dicha iniciativa se convierta en una política pública y en un primer acercamiento hacia los jóvenes que han mostrado su rechazo a su mandato. Las movilizaciones comenzaron hace 15 días a raíz de una reforma tributaria que ya fue retirada, pero la ciudadanía, empujada por los últimos episodios de violencia policial que ha dejado al menos 42 muertos, exige más cambios y promete no abandonar las calles. Duque dijo este martes que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias, entre ellas 8 por homicidio, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física y 19 por otras conductas. Organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea y distintos gobiernos de la región, así como los manifestantes demonizando a las fuerzas del orden, le han pedido a la administración de Duque que tome acciones contra la violencia policial, se castigue a los culpables de las mismas y que se garantice el derecho a la protesta pacífica. A estas alturas es complicado entender qué pretenden los manifestantes en rebeldía, dado que ya obtuvieron el triunfo de obligar a Iván Duque a que suprimiera la reforma tributaria hace una semana, que es lo que buscaban al comienzo de las protestas. No se explica por qué aún continúan en las calles, entregándose a la violencia e intentando incendiar Colombia. Todo hace sospechar que detrás de estas manifestaciones se busca, al igual que con Chile, imponer un cambio de constitución y con ella abrir la puerta a un cambio radical en el sistema político de esa nación. El futuro político de Chile se define en parte este fin de semana con la inédita elección de 2 días en los que los ciudadanos escogerán a los 155 miembros asambleístas de la Convención Constituyente, que redactará una nueva Carta Magna que reemplace a la actual escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. La reforma constitucional, surgida del caos y la destrucción de Chile, ejecutada por el Foro de Sao Paulo en conjunto con los agentes de la ONU en el país, a través de las protestas masivas y el vandalismo organizado en octubre del 2019, comenzará con el voto ciudadano de este sábado y domingo para elegir los 138 convencionales constituyentes distribuidos en 28 distritos nacionales. Los 17 escaños restantes, gracias a una reforma constitucional aprobada en el Congreso, fueron reservados para los 10 pueblos originarios reconocidos por ley.
Hay 70 listas de todo el arco político con candidatos que vienen del Poder Ejecutivo y el oficialismo, así como también líderes de la oposición, intelectuales, académicos e independientes. Apruebo Chile Digno y Que Chile Decida, fuerzas de izquierda moderada y del comunismo chileno juntan a los principales partidos opositores que están por el cambio total de la actual Constitución y proponen empezar la Convención Constituyente con una hoja en blanco. En cambio, del lado conservador de derecha está el comando Chile Vamos por el Apruebo, que junta a los partidos políticos oficialistas con candidatos que proponen reformar algunos artículos de la Constitución y dejar otros de la Carta Magna actual. Semipresencial, sin reelección inmediata, con voto voluntario no obligatorio, un Congreso de una sola Cámara, un Estado plurinacional en lugar de Estado nacional, un período presidencial de 4 años, con un Estado benefactor, no subsidiario y feminista. Así es como han esbozado el Foro de Sao Paulo y los agentes chilenos de la ONU, la nueva y flamante constitución de los chilenos, con un Estado paternalista y protagónico, allanando el camino para que Chile deje de ser lo que es y se una al concierto de los países en los que la progresía, el socialismo y el comunismo han hecho estragos ya irreparables. Formado en Cuba y con delitos de corrupción sobre sus hombros, el ex gobernador Vladimir Cerrón, artífice del candidato a presidente Pedro Castillo, es el verdadero cerebro detrás de la operación que busca instaurar un sistema político como el venezolano en el Perú. Autor ideológico detrás del proyecto comunista del favorito en las encuestas, el fundador de Perú Libre y el fiel defensor del pensamiento de Fidel Castro, a quien sigue considerando un ejemplo vivo, aboga por el control de un futuro gobierno en todos los ámbitos posibles de la sociedad, incluyendo el cultural. El Estado debe poner controles en la educación. Para enfrentar al actual Estado neoliberal hay que poner un coto a través de una estructura nacional educativa y no dejar la educación y la cultura al libre albedrío. Siguiendo el guión de sus pares comunistas, Cerrón espera convocar a una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna aprobada en 1993 en un eventual gobierno de su títere Pedro Castillo, la misma receta aplicada por Chávez en Venezuela para perpetrarse en el poder. El narcisismo de Vladimir Cerrón es tal que la portada del plan de gobierno del Partido Perú Libre incluye una foto suya y en las páginas se lee que se trata de un documento marxista, leninista y mariateguista. Formado en Cuba, el epicentro del comunismo latinoamericano, obtuvo su título de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey en 1997 y luego en 2002, la especialización en neurocirugía. En 2018 volvió a la isla para asistir al Foro de Sao Paulo y ahí lanzó frases que están dando vueltas en las redes sociales. Este es un espacio para intercambiar ideas con los líderes de otros países, quienes vienen conllevando procesos de revolución en cada uno de sus países, como en Venezuela con Hugo Chávez y el legado que ahora lidera Nicolás Maduro. A su juicio, el foro creado por Fidel Castro y Lula da Silva ha librado una batalla titánica en el campo de las ideas, sirviendo de fuente ideológica y política. Esta es la línea que sigue Vladimir Cerrón y, por lo tanto, el candidato Pedro Castillo. Con esta dupla en la presidencia de Perú, el país no solo repetiría la tragedia de Cuba y Venezuela, sino que podría incluso caer más abajo aún. La reflexión de la semana estará a cargo del ingeniero en sistemas de información, analista político, dibujante industrial, director del canal Razón Vertical, desde Cali, Colombia, Diego Cortázar. Hola, yo soy Diego Cortázar, analista del canal Razón Vertical. Los saludo desde Cali, Colombia, epicentro de los graves disturbios que se han producido durante las últimas semanas en el marco del paro nacional. Si hay una reflexión que puede surgir de todo el caos que ha descendido sobre nuestra región, es la gran habilidad de las élites mundiales para provocar procesos a su conveniencia, pero haciéndolos pasar por procesos espontáneos. La gran habilidad estratégica,
que tienen para hacer que sea la misma gente la que luche por proyectos de esa élite, acogiéndolos como propios. Creemos que esto se debe a que en su avance sobre nuestra soberanía, los enemigos de los pueblos han sido tan exitosos y han cerrado el cerco sobre nosotros de tal manera que el campo de batalla ha terminado por trasladarse al interior de cada persona. La misma conciencia y mentalidad de los pueblos ha sido invadida por la acción enemiga. De ahí que muchas veces las luchas que en forma de reacción tratan de emprender los ciudadanos con alguna noción de soberanía, en muchos casos terminan favoreciendo al enemigo. No es posible pues adelantar esa lucha sin comenzar por el conocimiento de la propia interioridad. Es indispensable el asegurar en primer término la soberanía sobre el propio pensamiento y sobre los procesos internos. Pasa entonces con muchos de los supuestos estallidos sociales que se han estado produciendo en nuestra región durante los últimos 2 años. En Colombia las experiencias respecto pueden ser muy aleccionadoras si hubiera gente dispuesta a examinarlas a fondo. Cuando a finales del siglo pasado la élite quiso preparar el terreno para lo que hoy llaman progresismo, se requería reescribir nuestra constitución, pero no lo hicieron imponiendo esa constitución de manera frontal, no señor. Lo que los colombianos presenciaron fue la aparición de una nueva guerrilla, propinando golpes espectaculares, casi de película, que impresionaron profundamente la psique de la población y fieles al estilo de sembrar un problema para ofrecer una solución, eventualmente se pactó un acuerdo de paz con esa guerrilla y producto de ello fue reescrita nuestra Constitución en el 91. Este capítulo de nuestra historia se vendió desde entonces como el éxito de una democracia y de la lucha social. Por supuesto que desde entonces, año tras año, el caos social se fue incrementando en lugar de disminuir, y después de ese proceso de paz se dio inicio a una de las épocas más violentas de la historia de Colombia. Quien escucha esta breve narración podría sentirse confundido y preguntarse si nos estamos refiriendo al proceso de paz de finales de los 80 o nos referimos al reciente proceso de paz con las FARC en La Habana. Y es que las líneas maestras del guión se repiten. Sin duda alguna, las estrategias que han sido demostradamente exitosas se vuelven a aplicar adaptándolas a los tiempos y a los países específicos. Ahora, después del Acuerdo de La Habana, la situación en Colombia se ha seguido deteriorando gravemente y la violencia se ha trasladado a la profundidad de los núcleos urbanos. Sin embargo, la repetición del guión es algo que no se hace sin sentido alguno. Al final, necesariamente todos estos procesos cuyas líneas generales se aplican a todos los países, pero adaptándolos a cada situación particular, buscan conducirnos a un punto de llegada. Y desde que se lanzó la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, este puerto de llegada parece que destaca cada vez más entre la niebla. Y justo ahora, que nos encontramos en la última década antes del 30, todas las situaciones parecen confluir en cada país a su manera para revolucionar el sistema, poniéndolo en crisis y por ende dejando el terreno preparado para la profunda reingenierización que requieren los propósitos de esa agenda. Me refiero a los propósitos declarados, sí, pero sobre todo a los propósitos subrepticios que ya han sido abordados y desmenuzados por muchos expertos, algunos de ellos en este mismo canal. La crisis económica causada no por una pandemia, sino por unas medidas tomadas por los gobiernos, sin duda es un aspecto clave de esta reingenierización. En Colombia, a los ancianos se les ha propuesto que le trasladen su casa al banco a cambio de una pensión mensual de por vida y con el beneficio de seguir habitando en la misma casa hasta el día de su muerte. Muchas personas han perdido sus vehículos o sus casas porque no han podido realizar los pagos respectivos gracias a las cuarentenas impuestas por el gobierno, de un lado, y a los bloqueos y paros promovidos por la oposición, del otro lado. Para completar el panorama, cada vez toma más fuerza la tesis de imponer impuestos más altos a las propiedades que el gobierno quiera catalogar como improductivas. El efecto de esto será que cada vez más colombianos le van a vender a precios muy bajos sus territorios al gobierno.
Entonces lo que vamos observando en estos distintos procesos es una corriente que va arrastrando los bienes y posesiones de los ciudadanos hacia el sifón de un sistema que va poco a poco absorbiéndolo todo. ¿Llegaremos finalmente, como lo predice el Foro Económico Mundial, a una sociedad sin propiedades? Pues todo parece indicar que sí. Y para entonces nos habrán dejado también el beneficio de la renta básica universal. Durante la época de la adolescencia, en las discusiones típicas de la familia, era muy común escuchar este argumento de parte de los padres. Ellos solían decir: cuando usted trabaje y gane su propio dinero podrá hacer lo que quiera, pero mientras tanto en esta casa se hace lo que yo diga. Esa parece ser la regla que nos impondrá el sistema para el futuro, pero sin la opción de la emancipación. Buen día. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y toda nuestra programación desde nuestra página web www.canaltlv1.com. Es muy importante también tu apoyo económico para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.